¿Se acuerdan el rifle con el que atacó este jovencito a Donald Trump? Un rifle tipo AR, que nada más para empezar el dato, Malkan Obrigot, es espeluznante. De esos rifles, cuando empezó la administración de Obama, había 2,000 rifles en la sociedad americana. Es decir, en Estados Unidos, repartidos en los 300 millones y tantos, había 2,000 rifles. Hoy hay 20 millones de esos rifles. Es decir, el crecimiento de la posesión de armas en Estados Unidos se ha disparado muy importantemente. Es un gran tema, maestra Malka Novigrot, abogada internacionalista. Qué gusto tenerte aquí, te admiro, te quiero. Igualmente. Cuéntanos, porque tiroteos siguen habiendo. A ver, yo creo que esta discusión no la podemos entender sin entender la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué dice esta segunda enmienda? Dice dos cosas importantes. Uno, el derecho de constituir milicias bien armadas y responsables para defender la libertad de los estados, básicamente, y el derecho de poseer y usar armas de todo ciudadano, que debe de ser de una forma irrestricta. Y entonces, de ahí parte el debate entre republicanos y demócratas, que perciben este tema de formas muy distintas. A ver, para entender un poquito la segunda enmienda, tenemos que ponernos un poco en la mentalidad de los padres fundadores de Estados Unidos. En el tema de las milicias, pues, ¿qué hacía la corona inglesa? Llegaba, por ejemplo, a Irlanda, Escocia, y lo primero que hacía era quitarle las armas a todos los ciudadanos y someterlos a una merma de derechos, y no podían defenderse. Entonces, en la discusión de la segunda enmienda, ese era un tema fundamental, que después la Suprema Corte de Justicia alarga ese derecho de los ciudadanos de tener armas. Y siempre hay un debate entre el derecho de tener armas y el derecho de restringir ese derecho. Entonces, los republicanos ven con mucha desconfianza a el gobierno. Entonces, por eso siempre se oponen un poco a poner cada vez más cargas en tus derechos de posesión de armas, en tanto que los demócratas lo entienden como una necesidad de la sociedad de poner restricciones a esas armas. Entonces, hay estados, este es un derecho que varía en cada estado, y ahorita me meto al tema de Georgia en particular. Hay estados que quieren poner supervisión de quién puede portar armas, restricciones, por ejemplo, de menores de edad no pueden tener armas, ni gente con problemas mentales, gente que ya haya cometido, por ejemplo, violencia familiar, y cada vez está siempre en pelea, incluso en la Suprema Corte de Justicia, qué restricciones se pueden poner y cuáles no. Si tienes el derecho de portar armas o no tienes el derecho de portar armas. ¿De qué depende? Depende, siempre está en una contención. Exacto. Por ejemplo, este tema de rifles AR, pues los demócratas siempre se han opuesto a que, diciendo, a ver, este tipo de rifles no los tenemos que tener para protección. Un republicano te diría, por ejemplo, ¿quién eres tú, gobierno? Porque yo desconfío del gobierno para ponerme estas restricciones. Y más después hay que poner en un contexto mucho más grande este tema. Después de todo lo que sucedió con la muerte de George Floyd, donde se trató de quitarle fondos a la policía, se trató de dejar casi al ciudadano en indefensión, pues el republicano ve con mucha sospecha el poner restricciones a la aportación de armas y a mi posesión de armas. Life Matters, padrísimo. Pues defiéndelos. Pero, y mira que yo lo he visto mucho, por ejemplo, en Miami, un lugar donde voy mucho, los policías ya no quieren intervenir en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque ellos mismos están siendo observados, ellos mismos están siendo monitoreados, ellos se volvieron en una narrativa de ciertos grupos como los culpables de violencia. Entonces hay esto en juego que está sucediendo. Ahora, lo interesante en este caso de Georgia en particular es la responsabilidad de los padres de dejarle a menores portar armas. Y ahí hay una gran variedad de cómo los estados lo manejan, porque los estados tienen este tema.
Hay estados que la simple forma de no tener tus armas bien resguardadas es una forma negligente que si el menor puede acceder a ellas, pues puedes tener cierto tipo de responsabilidad penal. Por ejemplo, Massachusetts. Massachusetts tiene reglas muy fuertes. Hay otros estados que simplemente... son muy laxos, ¿verdad? Pues depende mucho de cómo conciben este dilema de tener armas y poner restricciones a tu posesión de armas. Y además es un debate un poco falso. Te voy a decir por qué. Porque siempre han habido restricciones, incluso con la segunda enmienda, que a propósito es del 12 de septiembre de 1791, es cuando se hizo esta enmienda, a pocos días de ahorita, siempre hubo restricciones. Por ejemplo, los esclavos no podían tener armas, la población local de indios no podía tener armas, entonces siempre han habido restricciones, que al republicano no le encanta entender eso. Ahora, hay otros estados, continuando con lo que estábamos diciendo, que el poner en acceso sin supervisión al menor de armas puede ser entendido como una responsabilidad de los papás, y hay otros estados más que necesitan poner en acceso más uso de esas armas para cometer un daño, muerte o incluso a propiedades del menor. Entonces varía mucho de cada estado. Me parece una locura lo que estás planteando. Ahora, lo interesante en este caso es porque ya hubo un caso en Michigan similar al que estamos viendo en Georgia, donde el menor ya había presentado problemas con la policía. Por ejemplo, en este caso de Georgia, el menor había posteado en las redes una amenaza que quería hacer esta masacre en la escuela. Ya había eso. Entonces, se considera que el papá, por eso está siendo acusado, que es negligente de parte del papá, claro, de tener un niño que está amenazando de hacer una masacre y tener armas accesibles en la casa. No, le dio un arma en Navidad como regalo. A ver, ¿dónde? Los americanos en la Constitución y en las leyes del common law les gusta usar mucho este criterio. ¿Una persona razonable en esas mismas circunstancias hubiera hecho lo mismo? Claro que no. Y en Michigan, este caso que fue el año pasado, hay una circunstancia muy similar. La negligencia de los padres de entender que un menor que está teniendo ese tipo de pensamientos no le puedes dar acceso a ese tipo de armas. Entonces, es un tema muy controversial, porque incluso siempre tenemos este debate de si los padres, o sea, si nosotros concebimos la ley, es la persona que comete un acto quien sufre las consecuencias de sus actos. Pero acá los padres, por ser negligentes o estar entendiendo que son negligentes, las cortes van a actuar sobre ello. Ahora, es interesante, Georgia no lo tiene, pero hay estados que tienen lo que se llama leyes de bandera roja, que uno puede peticionar, uno como adulto o incluso en diferentes circunstancias, puede peticionar a las cortes para que temporalmente las cortes intervengan y restrinjan el uso o quiten el uso de ciertas armas a ciertas personas. Eso no lo tenemos en Georgia. Georgia es un estado muy republicano. Entonces, en el 2022, cuando hubo un caso muy importante de la Suprema Corte de Justicia, incluso se dejó tener el derecho de llevar armas encubiertas sin tener que peticionar por un permiso especial. Entonces es muy abierta en su entendimiento del derecho de poseer armas. Y lo que estamos viendo es que pues se tiene que hacer algo. Fíjate, 100 tiroteos en los recientes años por el rifle que estábamos, el AR-15. ¿Pero dónde está la prevención? Exacto. Y luego, bueno, el concierto de Las Vegas, el Club Nocturno de Orlando, el Centro Comercial del Paso, Texas, la Escuela de Uvalde en Texas, Michigan, Georgia. No es posible que te cueste más trabajo tener un aborto por violación en Estados Unidos que conseguir un arma. Anuncios QTF. Gracias, Malca, querida, gracias por estar aquí.